Continuamos acompañándote, está el doctor Eduardo López con nosotros. Vamos a hablar qué es lo que pasa con la obra pública, ¿no? Fundamentalmente después de conocidas algunas denuncias, algunas situaciones difíciles que la justicia ya ha tomado intervención tanto a nivel municipal como provincial y bueno, también en relación a aguas del norte, ¿no? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en esta tarde. Hola, buenas tardes, un gusto realmente. Bueno, ¿cómo evalúa usted toda esta situación, además como abogado y viendo que hay muchos hechos que se repiten y que se dan en todo el país, de las cuales ni la provincia ni el municipio están exentas, ¿no? Sí, bueno, es preocupante lo que pasa con los dineros de la obra pública, ¿no? O sea, dinero que pagamos todos los contribuyentes con nuestros impuestos, con mucho esfuerzo, para que justamente se abran obras públicas. Bueno, hablamos a nivel municipal, pero podemos hablar a nivel provincial, a nivel nacional también. Y lamentablemente, bueno, uno ve constantemente escándalos de distintos tipos, y distintos partidos, y porque se terminó tomando como especie de trofeo de guerra de cada funcionario que logra llegar a una intendencia, a una gobernación o hasta la presidencia, como si fuera un coto de casa propio la obra pública, ¿no? Que sea, a veces uno ve que hay casos intendentes del interior que se han vuelto realmente millonarios de la noche a la mañana, con ser alguien realmente pobre. Y hoy hay seria sospecha de que se generan muchas empresas privadas, pero que en realidad son propios intendentes que se terminan autocontratando la obra pública, ¿no? Porque se pierde un poco esa cultura que había antes de tener que el propio Estado haga la obra pública. Por ejemplo, aquí la Municipalidad de Salta tiene Secretaría de Obras Públicas y tienen personal que podría hacer muchas cosas, pero se pierde esa cultura que antes la hacía la nación, la hacía la provincia y lo hacían los municipios y ahora lo hacen a través de empresas públicas, pero que se terminan prestando a muchos negociados, porque ese dinero en vez de ir a la obra pública termina en muchas manos de funcionarios públicos, de empresarios, etcétera, en vez de ir a la obra pública que realmente es muy importante y urgente hacerla en los distintos lugares, ¿no? Ujú. ¿Por qué se da esto, digamos? ¿Por qué este retroceso del Estado y esta injerencia, ¿no? de la obra más bien privada, de bueno, de las contratistas, ¿no? Que terminan trabajando con el Estado y que además no siempre brindan un servicio adecuado, independientemente de todos estos casos que conocemos, que como decíamos se están investigando y se están llevando adelante en la justicia? Muchas veces también notamos la ineficiencia, ¿no? Perdón, de la realización en este tipo de obras. Sobre todo, por ejemplo, nos ha pasado mucho con el tema del pavimento, ¿no? Sí, lo que pasa es que es toda una cadena, es decir, cuando una empresa gana una supuesta licitación pública, porque en el caso conocido como las facturas apócrifas, evidentemente el juez Babio describe una serie de hechos ilícitos, o sea, nada más que no tiene efecto jurídico porque él se declara incompetente, pero más allá de eso, uno ve una serie de mecánicas donde se arman o licitaciones, o supuestas licitaciones. ¿Por qué? Porque se presentan las empresas de los mismos dueños. Entonces se hace una ficción de que hay una licitación y después, evidentemente, termina en manos de unas empresas, es decir, de un solo dueño, ¿no? O se arman especies se parten la obra de tal forma de no llamar licitación para escapar al cumplimiento de la ley de contrataciones públicas y no llaman una licitación. Entonces todos estos manejos terminan siendo que evidentemente hay funcionarios públicos que están lucrando con la obra pública, es decir, lo que conocemos comúnmente como coima, ¿no? Porque para que la gente entienda. Entonces quedan con un porcentaje importante de ese dinero que el empresario termina dando, pero a su vez también ese funcionario público que resulta beneficiado ya no va a controlar esa obra pública porque evidentemente no se va a poner a controlar, no tiene la entidad moral para controlar a alguien que está haciendo la obra pública y así la esté haciendo mal, no la va a controlar, y aparte porque puede tener problemas jurídicos, si le va a hacer problemas el empresario va a decir, no, pues yo te pagué tanto de coima. Entonces, toda una cadena por la cual las obras públicas se terminan haciendo mal,
sin ningún tipo de control, en muchos casos haciéndose en 2 o 3 veces en un mismo lugar, sin obras que se tendrían que haber hecho bien, se terminan haciendo nuevamente y pagando nuevamente, o casos que ha habido denuncias de obras que no se han realizado, ¿no? Que se pagaron y no se realizaron, como el caso reciente de lo que pasó con el supuesto Parque de Independencia, que nunca se hizo, digamos, ¿no? Que se le iba a hacer municipio de la ciudad de Salta, el municipio de Cerrillo. Por lo menos es claro que se han detectado obras que se pagaron, se certificaron como que se hubieran hecho y no se hicieron la obra. Tantas obras habrá habido así que, bueno, evidentemente, esto es lo que se conoce, pero uno como ciudadano no puede conocer, ni la prensa puede conocer todo este tipo de cosas, ¿no? Claro, Y entonces por eso pasa que estas obras terminan siendo en muchos casos mal hechas, con mala calidad, y después hay que volverla a hacer, y después volverla a hacer. Entonces son una cantidad de dinero público que lamentablemente se pierde, ¿no? y hay muchas situaciones que quedan en la nada, ¿no? Cuando usted mencionaba también, doctor, el tema de las empresas, si mal no recuerdo, en la provincia ocurrió esto, ¿no? La generación de una empresa, aparentemente familiar, en algún momento vinculada con el IPB. O sea, digo, son cuestiones bastante comunes que pasan en la mayoría de las gestiones, en algunas oportunidades toman estado público, pero no siempre prosperan en la justicia. Acá también hay que hacer mención de esto, ¿no? Que hay o una justicia cómplice o fiscales que no actúan en relación a este hecho. Cuántas veces conocemos lo que se llama noticia criminis y sin embargo no se avanza tampoco en relación a este tipo de cuestiones, ¿no? Porque obviamente están vinculadas al poder político. No, de hecho que sí, no hay una independencia real del Poder Judicial por el sistema que tenemos también de designaciones, ¿no? En la justicia provincial o en la justicia, hablamos otra vez de la justicia provincial, pero también lo que pasa en la justicia federal, que quien quiera ser juez depende del poder político, es decir, depende de que lo designe un presidente. Ahí si ven en el Consejo de la Magistratura, pero también hay manejo político ahí, peleas por lugares, de una forma desvirtuando lo que tendría que ser el Consejo de la Magistratura. Después el presidente tiene que elegir una terna y después tiene que haber un acuerdo del Senado. Entonces todo esto, un juez federal para ser designado depende también, por ejemplo, de que los senadores de turno le presten el acuerdo. Y eso estamos hablando de cada provincia, entonces difícilmente un juez federal se va a tirar en contra de quiénes lo van a designar o que tienen la potestad como para removerlo. Entonces es un sistema que realmente lleva en muchos casos a la impunidad. Lo mismo pasa en las provincias. Estoy tomando el juego federal porque no está ahora la causa, Sí. esta causa. Entonces, evidentemente, al no hay una independencia del Poder Judicial y los jueces en muchos casos tienen miedo de avanzar con estas causas, en el mejor de los casos. En otros casos ya digamos, se termina declarando incompetente o no investigando o digamos, congelándolas para que no avancen. Entonces, como pasó en este caso, lamentable que digamos, de facturas truchas que se descubrieron que en la municipalidad, que se pagaba a otras empresas, supuestas empresas que prestaban servicios de obras públicas digamos que la investigación tuvo un avance porque estuvo de por medio de la AFIP. La AFIP, la que investigó, la que, digamos, saltaron movimientos millonarios de determinadas empresas que no tenían capacidad, y de ahí viene la investigación a pedido de la AFIP, ¿no? Después, bueno, lo tomó la justicia federal, pero yo entiendo que un poco obligada por el tema, porque sustancialmente la AFIP la que llevó al caso, y llamativamente, en estos días, el funcionario responsable, digamos, a cargo de la AFIP de la provincia de Salta, fue removido de su cargo después de una reunión del intendente Sáenz con el presidente Macri, ¿no? Donde hay sospecha aparentemente que habría acuerdo para determinada impunidad, como llama la atención por lo menos. Entonces es removido y reemplazado por otra persona, así como una especie de castigo por haber investigado este tema, porque fue la AFIP la que lleva la causa, la que hace la denuncia, y bueno, evidentemente el fiscal y el juez no tuvieron otro camino que seguir la investigación, porque lamentablemente va muy lenta de esta factura, de la investigación de esta factura apócrifa, ¿no? Lamentablemente se llama a cuenta gotas a los funcionarios. Hay un solo detenido que en cualquier momento yo estimo que va a salir en libertad, porque los principios de la justicia federal, digamos, por el Código Procesal Federal penal,
se estima que una persona, bueno, que es así, digamos, lo establece la Constitución, es inocente hasta que se establezca, se resuelva lo Sí. contrario. Entonces, tarde o temprano, el único detenido, que es el empresario Huergo Ujú. Cornejo, que fue a su vez, en su momento gerente de USAL, va a salir en libertad y llama la atención que, no, que si bien se está llamando a algunos funcionarios a declarar, eh, pero llama la atención que no haya ningún detenido, ningún funcionario público atento de que estas facturas, muchas, en la cantidad de 21 millones de pesos, se hicieron en computadora, ya está establecido eso, ese no hay que un invento de uno, ¿no? Computadora de la propia municipalidad de la ciudad de Salta, ¿no? Es algo increíble, pero se hacían de ahí y que dependían o eran del propio entonces secretario de Obra Pública, eh, eh, Pablo Gaufín, ¿no? Ujú. Entonces, ¿Cuál es el, y que no se, bueno, y que esté ahí y que de una forma, creo que Huergo termine como un chivo expiatorio y tarde o temprano salgan en libertad y la causa lleve años y alguna pena mínima tal vez, ¿no? Pero ujú. lo que a mí me preocupa es que esto termine en la impunidad. ¿Cuál es el rol de, nos llamaban la atención sobre el Tribunal de Cuentas, en este sentido de la municipalidad, y también, sobre todo, ¿no? Yo me pregunto cuál es el rol de los concejales, que son quienes aprueban los presupuestos, quienes saben qué obras se van a terminar ejecutando, ¿no? Porque el ciudadano común también obviamente tiene la obligación de controlar en la medida de sus posibilidades, pero son ellos quienes están puestos en esos lugares para estar observando qué es lo que sucede, ¿no? Claro, a un ciudadano común es muy difícil controlar porque también hay mucha limitación de información por parte de la municipalidad, ¿no? Uno puede hacer una nota y si uno, a veces cualquier vecino puede ser testigo, uno puede hacer una nota sobre una luminaria y nunca la contestan, menos van a contestar un pedido de informe de qué es lo que está pasando en la municipalidad con tal obra, ¿no? Pero más allá de eso, evidentemente hay claras responsabilidades del Tribunal de Cuentas, porque él que tiene que controlar si se hicieron licitaciones, si se cumplieron con la ley, cómo se pagó, cuánto se pagó, si la obra se hizo. Bien, hay claras responsabilidades que evidentemente estamos hablando ya de un monto de más de 400 millones de pesos que desaparecieron en la municipalidad. Yo digo que se robaron para que la gente lo entienda. Y el Tribunal de Cuentas no dijo nada al respecto. Y lo mismo el Consejo Deliberante, que tiene esta facultad de pedir informe, de exigir al Departamento Ejecutivo Municipal, hablamos de la Municipalidad de Salta, que depende del Intendente Sáenz, de exigir concretamente los informes de los avances de obra, qué obras se hicieron, qué montos entraron, ingresaron para esto, cómo se pagaron, y tampoco ante un hecho tan grave, porque es un hecho gravísimo que va a quedar lamentablemente en la historia de Salta como un caso de corrupción importantísimo, por lo menos en los diarios, y la noticia va a quedar así. No creo que quede en la justicia, lamentablemente, como vamos, pero más allá de eso, que no se haya interpelado el intendente, era algo realmente, era algo totalmente lógico, ¿no? Y que se hayan opuesto usando distintos tipos de artilugios, aquellos muchos que se dicen opositores, que después en la práctica terminan votando como oficialistas. No digo todos los concejales, ahí está la concejal Fofani, que, bueno, que impulsó esto, quiero ser justo en esto, pero la mayoría, como cuerpo del Consejo Deliberante, no llamó ni siquiera a una interpelación al secretario de Obras Públicas, ¿no? Ujú. Ni el de Hacienda, ni al procurador, y mucho menos al intendente, haciendo una especie de guardaespaldas del intendente para que no, pero que tendría que haber ido solo a decir, bueno, aquí pasó tal cosa, estoy dispuesto a contestar las preguntas que sean, que correspondan, aclarar el tema si él no tiene nada que ver. Ahora, Claro. pero también preocupa si el intendente no tiene nada que ver, el grado de negligencia en la conducción del municipio, porque un día de esto va a ir intendente Sáenz, se va a dar con que no tiene, va al centro cívico y no va a haber silla, no va a haber nada, y va a decir, bueno, no sé qué pasó. Y yo creo que también es responsabilidad política de quien está al frente, de responder cuando se te desaparecen más de 400 millones de pesos del Ujú. municipio, en este caso el municipio de la ciudad de Salta, un caso grave que espero que no termine la impunidad, pero yo creo, soy muy escéptico en esto, viendo cómo funciona la justicia en Salta, federal, provincial, y que se están sacando la causa de encima, pasándola a la justicia provincial, a la justicia provincial, a la justicia federal. Este viernes decide la Cámara si sigue en la justicia federal y si el empresario Huergo sigue detenido. Sí. Y bueno, esperemos que haya justicia. Yo soy escéptico, no creo que vaya justicia, mucho menos de tiempo electoral, y me llama la atención, como te decía,
que se haya removido al contador, creo que haya habido oro, es la AFIP, que fue el que llegó a la investigación, ¿no? Y que la política, de alguna forma, termine llevando a la impunidad en un caso grave como este, que también pasó con, o sea, este mismo caso pasó con Agua del Norte Sí. y pasó con la provincia de Salta, y que también, bueno, creo que va a morir Tal cual. cajoneado en la impunidad, ¿no? Y no ha sido lo suficientemente mediatizado con estas últimas dos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos en No, esta gracias, tarde. vamos a ver, un gusto. Que tenga una excelente jornada. Nosotros nos vamos a la pausa. Quédate ahí, ya volvemos.